En estos casos vamos a tratar sobre los tipos de catéteres que tenemos en vigencia, sobre los catéteres venosos centrales de inserción periférica que tenemos con los neonatos que usamos, ¿no? Como sabemos que actualmente está reconocida el uso de estos catéteres como un acceso periférico, ¿no? Como un acceso periférico de primera elección en nuestros neonatos. Hay excepciones por el motivo por el cual que nosotros podemos usar estos catéteres tanto para brindar fluidos de alto volumen o infusión de medicamentos que son irritantes para las venas y sobre todo para la piel del neonato, ¿no? Y sobre todo para mantener a los neonatos con su nutrición parenteral cuando ellos no pueden alimentarse por sí solos. En esencial, cabe mencionar que nosotros como profesionales sanitarios de salud tenemos que conocer sobre los dispositivos que están en el mercado, ¿no? Los que están disponibles para el uso de esto, para los usos que siempre tenemos, ¿no?, que saber los usos que tenemos que tener con esto y los que están en el mercado aptos para usar con los neonatos. Los PIC, como les decía, son catéteres venosos centrales de acceso periféricos que no son tunelizados de inserción percutánea, ¿no? Las venas utilizadas mayormente tenemos las preferenciales, son la basílica, la cefálica, la braquial y la media antecubital, la que mayormente usamos, ¿no? Como se referían en los exponencias anteriores, que son las principales venas que usamos nosotros para esta colocación de estos dispositivos. La evaluación temprana es esencial en el bebé, ¿no? Saber qué tipo de dispositivo o acceso vascular debemos de tener en cuenta para al que disponer de estos catéteres, ¿no? Tenemos que saber sobre la terapia que se tiene que tener con el bebé, sobre la presencia de vasculatura que tenga mejor resultados para el bebé, ¿no? De preferencia nosotros usamos los miembros superiores como vías principales y sobre todo el miembro superior derecho, ¿no? Cuánto tiempo va a estar se va a emplear este catéter, el estado fundamental de aquí es el estado del paciente, cómo tenemos nosotros a nuestro pacientito, en qué estado está, ¿no? Los antecedentes de complicaciones de infecciones que recurrentemente se observan en las unidades de cuidados intensivos, los tipos de tratamiento farmacológico que nosotros vamos a emplear para el uso de estos catéteres, la biocompatibilidad del material que se está eligiendo con el bebé, ¿no? Hay dispositivos que no son, que mayormente provocan reacciones alérgicas en los neonatos, ¿no? Aquí vemos las necesidades extravasculares determinadas más que todo por el tipo de infusión, la que se va a administrar en el bebé, ¿no? Por las altas concentraciones de más de 600 milimoles por kilogramo, ¿no? Un pH menor a 5 o un pH mayor a 9. Y sobre todo por las drogas que se van a usar, ya sean vasodilatadores, NPTs o lípidos, o drogas cardiogénicas, ¿no? Las infusiones también van a depender de la cantidad, de la osmolaridad de cada tratamiento que se pueda dar al bebé. Hay para considerar el tipo de catete que tenemos que tener, el uso medio de este catete, cuánto tiempo dura y considerar el tipo de catéter, ¿no? De aparte también va a depender del tiempo de la terapia que se va a aplicar en estos casos. Sabemos que hay varios tipos de que están hechos estos catéteres, ¿no? Y hablamos del tipo PUR, que es el poliuretirano, ¿no? Que es un termosensible, lo que significa que está bien rígido, es más rígido que los otros tipos de catéteres para la inserción, ¿no? Y normalmente estos se ablandan al momento de ingresar a la sangre. Tiene una mayor resistencia a la atracción comparándolo con lo de la silicona, lo que permite un diseño de catéter de paredes más delgadas, ¿no? Mayormente las tasas de flujos para estos son mínimos, ¿no? De los diámetros externos. Hablamos también de los catéteres de silicona, que es un material blando anterior a la inserción, ¿no? Mayormente estos catéteres de silicona son más biocompatibles y químicamente inertes para estos bebés, permite un tiempo medio de permanencia más de 30 días, ¿no? Hay catéteres que duran poco tiempo y hay catéteres que se usan para largo tiempo. Las recomendaciones más que todo son para el tiempo de permanencia de estos catéteres menores de 30 días.
Las ventajas que tenemos para usar los catéteres, pues la rigidez, que la facilidad para introducir este catéter en el trayecto de la vena, ¿no? Pueden ser 2 a 10 veces más resistentes que de la silicona. Las paredes, como les decía, del catéter son más finas como fluidos mayores, ¿no? Da gran variedad de dureza, extremadamente termosensibles. En cuanto a los inconvenientes con este tipo de catéter, tenemos que son aromáticos, pueden tornarse algo amarillentos por la luz, ¿no? Hay menos resistencia química, sobre todo hay debilidad por el alcohol, los vuelve más débiles, ¿no? Los debilita esta capa. Hay compatibilidad con drogas como, ¿no? Hay tipos de drogas que tú no puedes pasar por cierto tipo de catéter. La punta del catéter debe quedar dentro de las cámaras cardíacas, ¿no? No hay para evitar el riesgo de taponamiento cardíaco, ¿no? La rigidez inicial de este catéter puede causar riesgo de trombosis, plebitis y extravasaciones en el neonato. En cuanto a los catéteres tipo PVC, hay rigidez, esta rigidez permite una inserción fácil del catéter, son transparentes y resistentes y el material es bien flexible. En cuanto a sus inconvenientes que tenemos con este material de PVC, hay mucha rigidez del catéter que puede causar riesgo de trombosis y extravasaciones, ¿no? Hay incompatibilidad y resistencia a químicas medias. En algunos casos hacen reacciones alérgicas estos bebés. En cuanto a los de material de silicona, mayormente el antiséptico que nosotros usamos para hacer la limpieza de la zona son la clorhexidina al 0.5% con el alcohol isopropílico del 70%, ¿no? No usamos tintura de yodo. Ya se ha demostrado que la tintura de yodo malogra las paredes de los catéteres, ¿no? Y produce mayor sensibilidad en la piel de los bebés. Comparando con los de poliuretileno de tercera generación, este es un material menos resistente a la presión, por lo que las paredes del catéter son más gruesas, ¿no? Y lo que lo hace hace disminuir un poco el lumen de estos catéteres. También esto tiene una ventaja porque favorece la acumulación de sustancias, que por lo que hay que ser más minuciosos a limpiar. Más que todo, cuando nosotros hacemos la administración de los medicamentos, hacemos la limpieza de este catéter de acuerdo al lumen que tiene la cantidad del espacio vacío que le llamamos nosotros para ingresar, ya sea de 0.05, 0.03, para hacer la limpieza, ¿no? del catéter. Entonces, para nosotros, para hacer ese limpiado del catéter, cuando colocamos los medicamentos, que son medicamentos que se colocan a bolo, nosotros hacemos la limpieza de ese catéter al doble del volumen que tiene de capacidad de este catéter, ¿no? De todo el trayecto de estos lúmenes. Hay mayor riesgo de ruptura con estos catéteres de silicona, sobre todo los que son de un Fresnel y los más pequeños, ¿no? La migración de colonización de las cándidas es muy alta, el riesgo de infección y trombosis es similar en los tipos de catéteres. También nosotros debemos saber que los catéteres que empleamos mayormente en el servicio de neonatología de primera elección son los catéteres umbilicales. De ahí vienen los catéteres cortos, que nosotros llamamos las vías periféricas, y los epicutáneos que nosotros colocamos. Son los catéteres más usados en nuestro servicio. Aquí vamos a tener 3 conceptos. Hablamos de PIC, que es el catéter central insertado periféricamente, que nos ofrece una vascularización confiable y segura para el paciente, ¿no? Para la aplicación de tratamientos y sobre todo para la colocación de nutrientes para este bebé, ¿no? El CIC es un catéter central de inserción central de alto flujo, que mediante la punción en los neonatos va a una media inmediata, ¿no? Que son inmovibles y que por medio de este podemos también administrar medicamentos y administrar NPT. Hablamos del FICC, que es el catéter central de inserción periférica, que son insertados por la vena femoral. También nosotros tenemos que tener en cuenta sobre el tamaño del catéter, ¿no? Vamos a ver sobre el tamaño del catéter, va a reducir las tasas de trombosis, flebitis. Estos catéteres no deben ocupar más de 1/3 del diámetro interno del vaso.
tengamos en cuenta que cuando los niños son más pequeños, los lúmenes de sus vasos son mucho más estrechos, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta el uso del ultrasonido, mide el diámetro y para elegir el catéter. Hay catéteres que se usan por medio de una técnica en la cual nosotros usamos el ultrasonido para facilitar y ver cómo va el trayecto de nuestro catéter, ¿no? Elegir el catéter más pequeño para la administración de terapia requerida dependiendo del tamaño dependiendo de la edad gestacional del paciente, ¿no? Hablamos del diámetro de la vena de 1 milímetro, usamos el de un French, el de 2 milímetros, usamos el de 1 French para 1 milímetro, el de 2 French para 2 milímetros y el de 3 French para 3 milímetros. Los tipos de catéteres centrales van a estar alojados, necesariamente tienen que estar específicamente alojados en la vena cava superior si el abordaje son por los miembros superiores. Si el abordaje es por el miembro inferior, va a ser en la vena cava inferior, ¿no? En el tercio superior de este nivel, ¿no? A este nivel, ¿no? Hay una posición adecuada que vamos a ver más adelante en una figura. El PIC de poliuretileno va de acuerdo al grado 3 de inserción o el grado 2, va de acuerdo a sus lúmenes, no va a tener de 1 a 2 lúmenes de acuerdo a la duración intermedia de lo que sepa querer para el tratamiento. Los PIC de silicona también encontramos de 1 y 2 lúmenes y van a ser de larga data para el tratamiento. Entre los tipos de catéteres que se manejan para los neonatos y pediatría tenemos los Permicat de un French de 28 que usamos con una aguja 28, el Prenicat de un French también con una Preniscac y Prenistar de un French de 28 con una aguja de 28, el epicutáneo cava de 2 French, el epicutáneo cava pur de 2 French que tenemos, el epicutáneo 2 de 1.9 French, el Nutrilec de 2 French, de 3 French y 4 French que se utiliza mayormente, ¿no? Y el Nutrilec Triflon de 2 French que tenemos en el mercado. Estos dispositivos de epicutáneos y la vena cava y Nutrilec y Nitiflon son los que más usamos en los servicios de UCI neonatales. El Pernicalium French es el catéter intravenoso de poliuretileno de un French de un simple lumen para introducirse por la vía periférica. Esto va a permitir un acceso venoso prolongado. Mayormente se usa en los prematuros de menores de 800 gramos, ¿no? Para la administración de medicamentos, nutrición parenteral, y estos catéteres son radiopacos. El introductor es una aguja plegable de 23G, que es de calibre, y este código es el código de referencia para el tipo de catéter que uno quiere solicitar. Este es su nombre que con uno lo que puede solicitar, ¿no? Catéter central de acceso periférico de un French de una sola pieza de poliuretileno con punta negra, marcador centimétrico, aletas y prolongadores incorporados al catéter con aguja introductoria plegable. Esta es la aguja y este es el tipo de catéter. Todos los catéteres vienen marcados por cada centímetro, ¿no? Estos catéteres vienen en empaque, que son resistentes a la manipulación y al transporte y almacenamiento, ¿no? Son herméticamente estériles e integrados al producto, ¿no? Son un tipo de kit que vienen preparados ya. Esto nos facilita para abrir en cuanto a la manipulación, cuando hay observaciones de partículas extrañas, excepto de rebabas, como digamos de aristas cortantes, ¿no? Como cuando nosotros tenemos que sacar cada equipo para colocarlo, ¿no? Este viene en un kit preparado en la cual nosotros solamente a la hora que vamos a preparar la mesa para colocar la colocación del PIC, ya lo sacamos y tenemos todo el equipo incorporado ahí. Ya no estamos manipulando uno por uno. Este material es de poliuretileno, radiopaco, bioestable y termosensible, ¿no? En condiciones biológicas estéril vienen estos paquetitos de seis, ¿no? Sus características mayormente es de una sola pieza, un prolongador de 9 centímetros de longitud, tiene un clan de seguridad de conexión, una longitud de catéter hay de 20 centímetros, de un lumen de 0.7 de diámetro por 0.5 milímetros, ¿no? De diámetro externo. Su flujo es de 1 mililitro por minuto, un bar 14 px.
El volumen muerto que les llamamos es desde el momento de que la pieza ingresa de la conexión hasta el final del catéter es de 0.15 mililitros, ¿no? La alita plana con los dos orificios para la fijación del catéter. Mayormente son los catéteres venosos centrales que se colocan en los neonatos, ¿no? El extremo distal tiene marcadores, cada 5 centímetros el marcado es mucho más acentuado, ¿no? La punta de ingreso es negrita, cada 5 centímetros aumenta un marcador más, cada 5, cuando llegamos a 10 hay 3 rayitas, cuando llegamos a 15 hay 4, así sucesivamente, cuando se va aumentando. Es un marcador fijador que cuando nosotros hacemos la medición ya tenemos la medición exacta para la colocación de este catéter, ¿no? Este catéter proximal hay una unión a una alita y un catéter, que esto evita la ruptura y el acodonamiento, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que en estas partes de los catéteres tener mucho cuidado, porque en estas zonas son las que donde produce el mayor riesgo de ruptura y el mayor riesgo de acodonamiento si no tenemos un cuidado a la hora de fijar. Este catéter viene también con su cinta métrica estéril dentro del kit, su inserción con indicadores de uso, etiquetas de embalaje en la cual nosotros podemos rotular qué tipo de equipo estamos usando, ¿no? Viene con los códigos, todos estos códigos se pegan en las hojas de monitoreo de los catéteres epicutáneos. El catéter de polietileno radiodetectable, ¿no? A las placas sale la ubicación de este catéter, nos permite la administración de soluciones como nutrición parenteral e infusiones de medicamentos, ya sea inotrópicos o cardiotónicos, ¿no? Tenemos dos ingredientes activos, ¿no? En el Preniscan, a ver, discúlpeme, ya. Aquí estamos hablando del Preniscan. Este es otro tipo de catéter epicutáneo de un Fraise de un solo lumen, el cual viene revestido con rifampicina para el tratamiento, como un tratamiento de barrera para las infecciones, ¿no? Este catéter también es para niños prematuros de bajo peso al nacer. También permite la administración de nutrientes parenterales e infusiones medicamentosas, ¿no? Viene protegido por impregnación de medicamentos, como les decía, la rifampicina y la miconazol, ¿no? Que vienen en las paredes, y estos reducen la incidencia de infecciones relacionadas con estos tipos de catéteres. La duración de eficacia ha sido probada hasta 30 días con este tipo de catéter. A ver, aquí lo vemos mejor. El revestimiento de este catéter viene impregnado de aquí con el medicamento micazolam y la rifampicina, el cual evita la colonización de microorganismos, sobre todo la cándida, hasta aquí en las paredes del catéter, ¿no? Tiene una técnica de estar, está combinada con una combinación innovadora de dos sustancias, como les decía. La eficacia de su amplio espectro es para los gram positivos, gram negativos y para los hongos, ¿no? Es un catéter bien delgadito para niños menores de 800 gramos, que es de un solo lumen. En 2 ocasiones se ha podido usar esos tipos de catéteres en el servicio, ¿no? Algunos modelos de Preniscan vienen los equipos con sus introductorios. En todo caso, hay algunos tipos de Preniscan que no te vienen con introductorio. Entonces, el personal de salud tiene que saber qué tipo de introductorio puede usar para ese catéter, ¿no? Tenemos un catéter PUR, que es 0.17 por 0.35 milímetros con cuchilla de fijación y prolongación de PUR, ¿no? En este empaque viene con una pinza, tiene una prolongación de 8 centímetros. Además, el catéter está marcado, como les decía, cada catéter viene marcado, cada centímetro tiene una aguja de punción estrellada que ayuda para el ingreso del catéter como guía, una regla graduada que es el centímetro. Para nosotros, cuando hacemos la punción, ya estamos introduciendo las medidas que tenemos, verificamos con ese centímetro si realmente hemos ingresado, ¿no? Tenemos todo eso, verificamos con eso. Algunos banderas de Preniscan tienen mandril, otros no, ¿no? Un tipo Y, ¿no? Que nos ayuda a fijar mejor el catéter, ¿no?
Con esta zona fijamos, hay unos adhesivos que se colocan aquí, que son como unas cintas que no producen daño en la piel, pero sí se fijan bien para inmovilizar el catéter. Estos catéteres también nos ayudan bastante para lo que es el caso de espasmos venosos o válvulas venosas que nos impiden atravesar el catéter, ¿no? Sabemos que en las venas tenemos unas válvulas que nos ayudan a lo que es el paso son las zonas de acuerdo al trayecto que lleva la vena, ¿no? Estos son los tipos de mandriles que podemos tener, los catéteres y las agujas que se pueden, ¿no? Mayormente las agujas introductorias que usamos son rompibles en este caso. Tenemos el epicutáneo Cavado Frames, que es un catéter intravenoso de silicona, que nos permite un acceso venoso prolongado para prematuros y recién nacidos, ¿no? Aquí también podemos hacer la administración de nutrición parenteral, para medicamentos altamente irritables para los niños, ¿no? Su flujo es de 5 mililitros por minuto a un bar de presión. Usamos una aguja de mariposa de 19 G, que son las introductorias. Su nombre específico es catéter sectaria periférico de frente de 2 piezas de silicona con punta negra, marcador centímetro, prolongador con introductor de 19 G, ¿no? El empaque de este tipo de catéter es un individual con un blister termofomado, ¿no? La resistencia es para la manipulación, como les decía, como para todos los paquetes que vienen de epicutáneos. La garantía es esterilidad integral a todo el producto, ¿no? Lo abrimos manualmente, no hay rotura de ninguna de las bases, el material se mantiene totalmente estéril, ¿no? Lo podemos manejar. Su material de silicona, radio opaco, bioestable, con condiciones biológicas estéril. Sus características, que son de 2 piezas con prolongador de polietileno de 10 centímetros de longitud, que hablamos de este prolongador llega. La longitud del catéter puede ser de 30 centímetros o de 15 centímetros. Del tipo es de solo un lumen, ¿no? Y estos son los diámetros del lumen, los lúmenes. Un lumen de 0.3 milímetros y de 0.6 milímetros, de acuerdo. El interno y el externo. El flujo es de 5 mililitros por minuto y el volumen muerto es de 0.12. Es lo que nosotros ingresamos cuando hacemos purgamos el catéter para poder colocarlos. Eso también tenemos que tener en cuenta en muchos casos, ¿no? Para hacer lo que es cuando administramos medicamentos en bolo, hacer la limpieza del trayecto de todo el pico. El extremo distal marcado, son unas marcas profundas de cada centímetro, cada 5 centímetros, las marcas son mucho más especiales, ¿no? Para tener en cuenta cuando nosotros hacemos el conteo del ingreso del centimetraje de cuando la colocamos el PIN. Usamos una aguja introductora de 19Y con 27 milímetros de pulgada, ¿no? El diámetro. La cinta métrica que siempre viene incorporado, un insertor con indicaciones de uso, etiquetas de embalaje, autoadhesivos que indican el producto, cuando ha sido procesado y todo eso. El Nutrilete Dophrase, que es un catéter intravenoso de polietileno de un simple lumen de una sola pieza, que permite un acceso venoso prolongado para los recién nacidos pretérminos y prematuros, ¿no? Perdón, prematuros y los recién nacidos normales. Esto también es un material de radio opaco que cuando uno toma las placas sale visiblemente, ¿no? Estos son los tipos de introductores que se manejan con este catéter, es de 20 G, las agujas introductorias y pegables. Sus componentes, un conector que tenemos acá, el extensor PUR, que es todo esto de aquí, que va hasta el ingreso para las medidas del PIC, aletas de fijación. Este es el clan, que tenemos también que tener mucho cuidado con el manejo de este clan. Si nosotros hacemos el lampado aquí, corremos el riesgo de debilitar esta zona y hacer acodonamiento. A veces en muchos casos se pueden romper el epicutáneo de esa zona, ¿no? Inclusive aquí en la parte extrema de las uniones también. Es preferible hacer el lampaje en medio. El catéter en sí, que tiene rotulado cada 1 centímetro y marcado un marcador especial cada 5, ¿no? Microflash, que es
el rotulado, el conector de esta ley, que es esto de aquí, los conectores que tenemos, y lo que es las jeringas, ¿no? Mayormente se usan las jeringas de 5 centímetros a 10 por la resistencia que se produce, ¿no? Es un empaque individual de blister termoformado, resistente a la manipulación como todos los productos, facilita el abrir manualmente. El rotulado según las bases de fabricación de polietileno radiopaco y condiciones biológicas estériles. Sus características específicas, como decía, de polietileno de 2 phase con aleta de fijación, longitud de catéter de 30 centímetros, diámetros internos de 0.3 milímetros y de externos de 0.6 milímetros, ¿no? El material polietileno, espacio muerto de 0.12. Flujo de 4.4 mililitros por minuto, 2 frames por 24, la aguja de ingresos de 24, el marcador es profundo cada 5 centímetros, como decía, y el prolongador que mide 9 centímetros. El introductor es una aguja trifásica con orificio lateral, ¿no? Que nos facilita hacer el ingreso al acceso venoso y retiramos lo que es la aguja y queda la línea introductoria para facilitarnos el paso del catéter. La cinta métrica, el insertor con indicaciones de uso y el embalaje que es autoadhesivo, ¿no? El Nutriled de 3 flakes es un catéter también de polietileno de 3 flakes, es decir, un lumen simple de una sola pieza que puede ser introducido por vía periférica, es un acceso venoso prolongado, mayormente en pacientes de 2 kilos a 4 kilos se usa, ¿no? También para la administración de medicamentos y de nutrición parenteral, radiopaco, su aguja pegable de 17 gauge, ¿no? Su nombre específico, catéter central de acceso periférico de 3 flakes de una sola pieza de polietileno con una punta negra, marcador centimetricado y aletas y prolongador incorporados al catéter, ¿no? Introductor pegable con aguja con orificio lateral. Este está compuesto por el conector, la extensión, el extensor, el clan, las aletas de fijación, el catéter en sí, las agujas rompibles que son estas agujas de aquí, que vienen con estas aletas. Esta aguja se introduce y el catéter se va introduciendo por a la hora de que estamos ya justo con la medida que introducida, se retira el catéter y se hace el rompimiento de estas, ¿no? De esta aguja. El pack individual igualmente fácil para la manipulación, es fácil para abrir, rotulado según bases, es de polietileno de radiopaco y biológicamente estéril. Sus características de polietileno de 3 frames con aleta de fijación, longitud de 30 centímetros, diámetro interno de 0.5 milímetros y uno externo de 1 milímetro, ¿no? Material de polietileno, volumen muerto es de 0.21 mililitros, ¿no? Un flujo de 3 mililitros por minuto, las marcas profundizadas por cada centímetro y cada 5 marcación especial. Prolongadores de 14 centímetros, que es mucho más largo en la prolongación de este extensor y el plan de seguridad que tenemos, ¿no? Hablamos del introductor, la aguja punzante, pegable, 17, una cinta métrica, inserto indicadores, etiquetas de embalaje como todos estos. No usamos mayormente de tipo de jeringas de acuerdo al lumen del catéter y a la presión que se quiere ejercer. Este catéter se usa en pacientes de bajo peso, neonatos o pediátricos, ¿no? Para la nutrición parenteral, antibioterapia intravenosa, para continuar drogas vasoactivas, ¿no? Sobre todo los pacientes cardiópatas. Bebé con problemas de gastrointestinales que pueden ingresar a sala de operaciones y estar en ayunas prolongadas. Y pues con siguientes conjeturas de sus procesos quirúrgicos que puedan tener estos pacientes, ¿no? El Nutriled de 4 phase también, que es de un solo lumen, que también se inserta por vía periférica, es para pacientes mayores de 4 kilos, también es para administración de medicamentos también, y nutrición parenteral y es radiopaco.
tiene una aguja pegable 16G, que es mucho más ancha. Su nombre específico es catéter central de acceso periférico de 4 Fred de una sola pieza de polietileno con punta negra, ¿no? Marcadores cervicados, aletas pegables incorporadas al catéter, introductor de aguja con orificio lateral. Sus componentes con su conector, su clan, su extensor, sus aletas de fijación que son necesarias, las jeringas a utilizar con este catéter, este viene incluido en el kit, conectores Stanley, agujas rompibles, su cinta métrica que es esta de acá, que nos facilita el trabajo, ¿no? Esto ya todo está estéril, empacados en blister termoformado, resistente a la manipulación, fácil de abrir manualmente, rotulado según las bases de fabricación y excepto de partículas extrañas, ¿no? Son totalmente herméticos, vienen en un paquete, en un paquete de un blister donde está incluido todo el kit completo y el epicutano viene en otro blister guardado, ¿no? En otro paquetito, pero incorporado en ese paquete general del trato. Sus características: polietileno con aleta de fijación, longitud de 30 centímetros, diámetro interno de 0.8 milímetros y externo de 1.3. Material polietileno, espacio muerto, aquí ya aumenta un poco más, de 0.32. Flujo de 10 mililitros por minuto, marcas de profundidad igual que el resto de catéteres, marcaciones especiales cada 5 centímetros. El prolongador es ya mucho más largo, de 14 centímetros. Tiene su clan de seguridad, un introductor de aguja de punción pelable de 16G, 30 milímetros de longitud, ¿no? Una centimétrica, que todos incluidos, y indicaciones de uso. Su función más que todo es utilizada en pacientes pediátricos para la bioterapia intravenosa que se tiene que incluir con ellos, inyección continua de drogas cardiovasculares, pacientes con problemas de gastrointestinales y que son sometidos a cirugías, ¿no? El Tifloc 2 Freys de doble lumen, que son los que mayormente usamos, como observan aquí. Es un catéter venoso central de polietileno de 2 Freys de doble lumen de una sola pieza para ser introducido por vía periférica. Permite un acceso prolongado para prematuros y recién nacidos, administración de medicamentos, nutrición parenteral y son radiopacos, ¿no? Su microflash es de 20G, catéter corto pegable. En su nombre específico para hacer los petitorios son catéteres centrales de acceso periférico de doble lumen, una sola pieza de polietileno con una punta negra, marcadores centimétricos, aletas y prolongador incorporado de catéter, ¿no? Y con un introductor de una aguja pegable con orificio lateral. El empaque también es igual, sus blister termoformado, resistente a la manipulación, son fáciles de abrir, excepto de partículas extrañas, son rotulados según las bases, condiciones biológicas estériles y son radiopacas todas. Su característica es un lumen de una sola pieza que tiene dos lúmenes internos de 0.20 milímetros y de 0.6 milímetros, ¿no? La longitud de este catéter es de 30 centímetros, viene marcado cada centímetro, un marcado especial cada 5. El espacio muerto de ambos lúmenes son de 0.2 milímetros, ¿no? El flujo es de 2 por 1.45 milímetros por minuto. Prolongadores de 9 centímetros. El prolongador que tiene color naranja es un poquito más largo que el del verde. Este es el proximal y este es el distal. Las marcas son profundas, de centímetros, ¿no? Como dije, con un marcado especial cada 5 centímetros. Alita plana para la fijación, los clanes de fijación, introductorio de la aguja. Este es lo que mayormente usamos como introductorio para la colocación. Con un orificio lateral y una cánula pelable. Introducimos esta parte de acá, se sale, si solamente queda este introductorio acá como una guía, y por medio de esa guía se introduce el catéter. Una cinta métrica, con indicaciones de inserción, los embalajes autoadhesivas que se tienen que
colocar a las historias clínicas y a la hoja de monitoreo y utilización de, más que todo tiene para la administración simultánea de fármacos, inclusive de nutrición parenteral, ¿no? Aplicación. Por un lumen se pasa, por el lumen proximal se pasa la NPT lípidos y por el siguiente lumen puedes pasar los inotrópicos. Ahora, si este bebé tiene tratamiento endovenoso con antibióticos, se coloca un proyector, se adapta aquí un prolongador y se coloca por un lado la NPT lípidos y por el otro lado los inotrópicos, y por este lado se pone sol cloruro para la administración de los antibióticos, ¿no? El Nutriletiflon de Doflex de 20 centímetros más microx. Ya hablamos de este catéter. Es un catéter de doble lumen de polietileno para bebés prematuros y recién nacidos, ¿no? Mayores de 1 kilogramo. Mayormente se usa con las venas basílicas, cefálicas y las venas afenas, ¿no? Especialmente indicado para terapias intravenosas a medio y largo plazo, hasta 4 semanas de duración puede tener el catéter, y dependiendo también del estado del paciente, a ver si indica el retiro o permanece continúa con su catéter más de 4 semanas. Para la administración simultánea de fármacos incompatibles. Se inserta gracias al microflash, que es un introductor plegable de 20G y cuya aguja está equipada con un orificio, ¿no? Introducimos, en este parte vemos el retorno venoso, se retira el introductor y se queda con este catéter, con la línea digamos, la línea que nos va a ayudar como una guía, ¿no? La guía que se queda ahí, y esto de que una vez que tenemos nosotros introducido toda la cantidad de centímetros para el fijado del catéter, hacemos el retiro de la línea, partimos la salitis y sale esto, no, tranquila, ¿no? Siempre esto se hace fuera de la vena, ¿no? La cánula pegable se fija con un dispositivo Griglock, que es este dispositivo pegable que no lacera la piel del bebé, simplemente es una fijación, hace un buen pegado en la piel del bebé y estas alitas entran aquí. Es hipoalergénico, no produce ninguna reacción alérgica en el bebé, es la cinta métrica que viene incluida, y el sitio de punción hasta el tercio superior, ¿no? De la vena cava superior. Este es el punto adecuado donde debe quedar el catéter. Las ventajas son que es un doble lumen que permite administración simultánea de soluciones incompatibles y evita el trauma asociado a las funciones repetitivas que se pueden hacer en el neonato. Cuando nosotros, en caso de neonatos que no tienen un acceso vascular, que se opta por colocar un catéter de un solo lumen, necesariamente tienes que, o bien colocas otro catéter o colocas una vía periférica para la administración de los medicamentos, ¿no? Los antibióticos que puedan tener el bebé, su tratamiento específico. Catéter acompañado de una base de fijación, milimetrada con riesgos, codificado por colores, como le decía, el verde es el proximal y el anaranjado el distal. Tiene las codificaciones de acuerdo al tamaño y el microfly y los tipos de diámetros internos, en la calibración de acuerdo a la aguja plegable que puedes usar. Más que todo son dispositivos técnicos que tú tienes que saber para poder hacer repetitorio de estos materiales. El catéter percutáneo natal con Excalibur medical, ¿no? Es un PICNATE, que es un catéter vascular de introducción, está específicamente diseñado para minimizar el trauma de los pacientes neonatos, ¿no? Miren, este tiene la alita, pero tiene una prolongación y un extensor distinto a la colocación del resto de catéteres. Es delgado, mejora el confort del paciente, está bien reforzado previamente para prevenir las que se rompa, marcas de profundidad como todo catéter cada centímetro y un marcado especial cada 5 centímetros, ¿no? Es bien suave, más resistente que el silicón, no otorga una larga duración y es un tipo de catéter bien favorable para la comunidad del paciente. El Leadart Flex de Doflex es un catéter pediátrico venoso arterial
de polietileno para introducción que utilizamos con la técnica de Schiller, ¿no? Esta es una técnica guiada por ecógrafo. ¿No? Es un catéter de polietileno radiopaco con prolongador incorporado, una longitud de 4.5 centímetros, ¿no? Una aleta. Diseñado para una 6 por vía yugular o subclavia en el recién nacido. ¿No? Es un producto de Flex. Este es el código y se puede utilizar por monitoreo de la presión arterial, ¿no? Ya sea por la forma radial o por la arteria femoral. Su presentación es un sobre plegable, un catéter de polietileno, una aguja de punción, una guía recta con extensión flexible, ¿no? Que puede ser una guía de J que es de nitilón y puede ayudar. Ahí vienen incluidos los campos para hacer la zona de aséptica en el bebé. El multical doble vía de Transfred, que es un catéter pediátrico intravenoso de doble vía, ¿no? Un catéter de polietileno radiopaco para inyectar o perfundir simultáneamente varias soluciones o medicamentos, ¿no? Este catéter es de catéter Schiller de doble vía para pequeño que existe en el mercado, el más pequeño que hay. Vean aquí ustedes, este es el lumen diámetro externo y estos son los diámetros internos que tiene cada lumen del catéter. Es 1.6 milímetros por cada lumen de cada catéter, ¿no? Tiene un catéter doble vía marcador en centímetros a partir del cuarto centímetro de extremidad distal. Aquí este es otro tipo de marcado que existe en esto y hay una aguja de punción de 22 G y una guía recta de dilatador, ¿no? De una longitud de 3 centímetros a 5 centímetros. Una aleta de fijación, que es esta de acá, y también tiene lo que son los lúmenes que son el distal y el proximal. Perdón, el proximal y el distal, que tienen elección y que van directamente, ¿no? a las zonas. Dos tapones de membrana, que son las aletas, y una jeringa de 5 que viene incorporado para la colocación de estos catéteres, ¿no? Vienen todo el kit es especialmente preparado para todo esto. El multical doble vía de 4.5 Fres con un catéter pediátrico intravenoso de doble vía, también es de polietileno, radiopaco, es para inyectar a profundidad simultánea varias soluciones, marcador centimétrico de 5 a 12 centímetros de largo. Tiene su posibilidad de elegir este aguja o catéter de corto de realizar la punción. Este viene solo, no tiene una aguja de plegable para hacer el introductorio, ¿no? Tú no tienes que elegir el introductorio adecuado para con la colocación de este catéter. Desde 20G a ambos lados y su diámetro es de 4.3 Fres, ¿no? 1.5 milímetros de diámetro del lumen exterior. Su contenido viene en una bandeja con una aguja de punción. En muchos casos en el mercado puedes encontrar este tipo de PIC con un introductorio solo, dependiendo también como es el petitorio que tengas tú también, ¿no? Dos dilatadores, una aleta de edición fijadora, un bisturí y una jeringa de 5 centímetros. Estos son los dispositivos que tienes. La longitud de catéter está de 6, 12.5 hasta de 20 centímetros. El distal puede ser de 22 y el proximal de 24, de acuerdo a lo que tengan, ¿no? Esos son los puntos para saber cuál vas a hacer el requerimiento. El multicat triple vía de 4.5 Fres, un catéter pediátrico de 3 lúmenes. De polietileno, radiopaco, para inhibición de perfusión simultánea de varias soluciones y medicamentos, ¿no? Marcador por centimétrico de 5 a 12 centímetros, posibilidad de elegir entre una aguja o catéter corto para realizar. El contenido de la bandeja específicamente tiene un catéter triple de vía total de radiopaco, una aguja de punción de 0.8 milímetros de diámetro con 21 G, una longitud de 40 milímetros, un catéter corto de 22 G, una aguja en J como una aguja recta, ¿no? Como va a ayudar como guía.
una longitud de 40 centímetros o un diámetro interno de 0.46 milímetros, ¿no? Dos dilatadores de longitud de 38 milímetros y una de 62. Tiene una aleta adicional de fijación. Viene también un bisturí y una jeringa de 5 para hacer las actuaciones. Aquí vienen las especificaciones para hacer los que es petitorio, y esto tiene proximal, distal, y el otro para el alterno para colocar más infusión de medicamentos. Según el tipo de uso, tenemos para la venectomía, tenemos los catéteres umbilicales, la marca Argilin de 3.5 frames para recién nacidos y lactantes, los catéteres umbilicales Argilec de 5 frames para niños, los catéteres umbilicales Argilec de 8 frames para adolescentes y adultos. Para su punción venosa percutánea tenemos los LEAR de CAC de un lumen, de acuerdo al tamaño de diámetro, longitudes y para las edades, ¿no? Este es de un lumen para recién nacido hasta los 6 meses, de 3 a 8 kilogramos de peso, ¿no? Sus localizaciones específicas: yugular, subclavia, LEAR CAC es para recién nacidos hasta los 6 meses, de 3 a 8 kilos, la basílica y la femoral. LEAR CAC es para colocarlas en la yugular, la subclavia, también para niños de 6 meses a 2 años, entre 8 a 13 kilos, ¿no? Los LEAR CAC, que es de un solo lumen, de 6 meses a 2 años, de 8 a 13 por basílica femoral, ¿no? Hay especificaciones que tienen los catéteres para poder colocarlos. Tenemos varios largón de 2 lúmenes, de 30 centímetros para los recién nacidos hasta 6 meses, de 3 a 8 kilogramos. Las venas elegidas mayormente son la basílica y la femoral. LEAR CAC de 3 lúmenes, que son para 6 meses a 2 años, de yugular y subclavia, ¿no? Más que todas especificaciones de qué tipo de venas puedes tú coger para poder colocar elegir para poder colocar ese catéter, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que estos dispositivos como pernicar, epicutáneo, cava, Nutrilay y Nitiflon se han convertido en un procedimiento común en todas las unidades de cuidados intensivos. Son los catéteres más usados en nuestras unidades, no tanto neonatal como pediátrica. Las marcas de catéteres y las compañías tenemos las VA, las RON, los Cook, los Bion, que son las más usadas, y las Slimback, ¿no? Son para epicutáneo, cava, Neocax, PICS, netamente, ¿no? Pero la que mayormente ingresan a los servicios son las Vigo. Aquí tenemos, de acuerdo a la edad, 1 año, los catéteres umbilicales de qué frames tienes que ubicar, ¿no? De 2.5 tiene 30 centímetros al prematuros y de 3.5 a 8 recién nacidos, ¿no? De corta duración sobre todo. Estos catéteres más que todo duran 7 días a lo mucho en el paciente. Y ya se opta por después de los 7 días cumplidos, se opta por la colocación de los catéteres PI. Bueno, los tunelizados, Brical, los tan usados, estos son usados raramente, ¿no? De 1 a 3 años tenemos los PI de 3.5 a 5 frames, de 1 a 2 lúmenes, ¿no? Y son mejor catéteres que se utilizan. Los escolares de 4 a 11 años tenemos los de 4 a 5.5 frames y de 1 a 2 lúmenes. No más usados son los de reservorio subcutáneo, son los de 6.6 frames. Y para los adolescentes tenemos los de 4 y 6 frames y uno de 1 o 2 lúmenes. Estas son las marcas de los catéteres que tenemos y son los tipos de 6, 6.6, 8, 9 frames. Las cantidades que tienes que saber, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que de nosotros depende la vida de estos bebés. Ellos dependen netamente de nosotros. Lo que hagamos debemos hacerlo pensando en ellos. Las venas que elijamos para la colocación de los catéteres deben de prioridad a los miembros superiores. Si los niños son de difícil acceso vasculares, hay que tener en cuenta de que estas venitas, muchas de ellas no se recuperan fácilmente. Y eso ya va marcado hasta para toda su vida, ¿no? Muchísimas gracias. Este es el tema sobre los tipos de catéteres que tenemos en el mercado. A continuación vamos a hablar sobre los materiales que se necesitan de acuerdo al tipo de catéter